Luego de anunciar el incremento al 50% de la sobretasa, el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, confirma en entrevista con Ecuavisa que el diálogo con Colombia se rompió. Vea sus declaraciones completas en pocos minutos en Televistazo. Importadores y exportadores, consultados por Televistazo, sostienen que unos 30.000 empleos están en riesgo por la guerra de aranceles. La segunda ley urgente del oficialismo, esta vez sobre temas mineros, pasó con exactamente 77 votos. El oficialismo tuvo que eliminar un artículo para convencer a 3 legisladores amazónicos. Un asambleísta alterno de ADN de Azuay se abstuvo y fue expulsado. El fuerte invierno causó el desbordamiento del río Amarillo, que inundó 4 kilómetros de la vía Juján-Babahoyo. Mientras, en Milagro, hay un repunte de enfermedades respiratorias y de la piel, y 4.000 familias en La Maná, Cotopaxi, se quedaron sin agua por daños en el sistema de captación. El aumento en el nivel del embalse de la central Toachi-Pilatón afecta a comunidades aledañas por el riesgo de inundaciones. Hay reclamos porque Selec ofreció limpiezas y obras que no ha cumplido. El 90% de los contratos del Ministerio de Salud no tiene financiamiento. Está en riesgo la compra de medicamentos, insumos y atención básica. Hillary Clinton asegura que no conoció al depredador sexual Jeffrey Epstein. Ella y su esposo, el expresidente Bill Clinton, comparecen ante el comité del Congreso que investiga los nexos del fallecido criminal. El astro portugués Cristiano Ronaldo compró un equipo profesional español y aumentó su patrimonio. 45 tortugas marinas laúd, las más grandes del mundo, nacieron en la playa de Crucita en Manabí. Decenas de personas observaron maravilladas la eclosión. Las especies que están en peligro de extinción nacieron y luego fueron llevadas al mar. Ecuador subió el arancel por la tasa de seguridad a Colombia. El sector productivo expresa su preocupación, al igual que los representantes industriales de Colombia. Además, el ministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador hizo un importante anuncio sobre la relación con el vecino país. Con esta noticia, amigos, comenzamos Televistazo Estelar. Los esperamos también en nuestra web, ecuavisa.com y Ecuavisa Play, donde pueden ver esta emisión en vivo. Bienvenidos. Aranceles. Más castigo desde Ecuador. La disputa comercial entre Ecuador y Colombia escala a un nuevo nivel. El gobierno ecuatoriano anunció que elevará el 30% al 50% los aranceles a importaciones colombianas desde el próximo 1 de marzo, intensificando así un enfrentamiento que ya incluye medidas recíprocas, restricciones fronterizas y demandas ante la comunidad andina. Adriana Bermeo describe la situación. La tensión comercial entre Ecuador y Colombia se intensifica. La mañana de este jueves, el Ministerio de la Producción anunció que los aranceles a las importaciones de Colombia aumentarán del 30 al 50% desde el 1 de marzo. En un comunicado, el gobierno ecuatoriano dijo que tomó la decisión tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia y para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico. Esto ocurre menos de 24 horas después de que la canciller Gabriela Sommerfield asegurara que hay diálogo entre Ecuador y Colombia. Se mantiene el diálogo. Nuestro embajador en Colombia tiene permanente comunicación en Colombia con las autoridades y lo propio hacemos aquí. La guerra arancelaria se inició por decisión del presidente Daniel Noboa, bautizando el recargo como una tasa de seguridad a las importaciones colombianas. La medida rige desde el 1 de febrero y como respuesta, Colombia castigó a Ecuador con el mismo porcentaje de arancel desde el 24 de febrero. Son 73 subpartidas agrícolas e industriales las afectadas, que representan la tercera parte de las exportaciones ecuatorianas al vecino país. Además, desde esta semana, Bogotá prohibió el ingreso de 30 productos alimenticios por la frontera terrestre, entre estos arroz, banano, aguacates, papas y mariscos.
En el plano institucional, Colombia activó 2 demandas ante la Comunidad Andina de Naciones, argumentando que la tasa de seguridad debe ser calificada como un gravamen y ser considerada una violación a las normas de la CAN. Ecuador, de su parte, hizo 3 reclamos formales contra Colombia por la vulneración a compromisos adquiridos en temas de seguridad. Hasta el momento, el gobierno colombiano no ha respondido ante el nuevo incremento de la tasa de seguridad. Esta tarde entrevistamos al ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, sobre la decisión del gobierno ecuatoriano de aumentar el arancel a las importaciones de Colombia del 30 al 50%. En este contexto, el funcionario hizo un anuncio sobre las relaciones entre ambos países. Veamos. Ministro Jaramillo, ayer la canciller Gabriela Sommerfeld dijo que se mantenía el diálogo con Colombia y en menos de 24 horas Ecuador incrementa los aranceles. ¿Por qué cambió de esa forma la estrategia? Bueno, debo decir, Juan Carlos, de que no hay diálogo en este momento. Se ha cortado el diálogo con Colombia, ¿no? Y por eso la medida tomada. Pero más allá de que se ha cortado el diálogo, no hemos recibido una respuesta favorable por parte de Colombia. Y también con las medidas tomadas hay que tomar en cuenta de que hay un grupo de productos ecuatorianos que tienen prohibido el ingreso a Colombia por vía terrestre. Y esto nos ha afectado de manera muy importante, ¿no? Aquí debió haber habido una comunicación, ¿no? Por lo menos para tener un plazo para poder accionar y que los productos no sean detenidos en la frontera. Ministro, ¿por qué entonces se trata de una medida muy fuerte, unilateral? Sí. ¿Y por qué entonces se rompió ese diálogo? ¿Qué pasó con esas conversaciones que hasta ayer la canciller dijo que se mantenían? Se han roto de manera unilateral, había una comunicación que se estaba dando, ¿no? Pero lamentablemente no ha habido respuesta y tampoco ha habido diálogo. Y por eso la medida tomada. Y en esta coyuntura, entonces, ministro, ¿cuál es el siguiente paso de Ecuador? ¿Hasta cuándo ustedes van a mantener ese 50% del arancel anunciado hoy? Bueno, sí, por supuesto, Juan Carlos. Mira, la medida aquí, en este momento la respuesta tiene que ser del lado colombiano. O sea, la solución del problema es de la voluntad política de Colombia para resolverlo. O sea, en este momento la pelota está en la cancha de Colombia y se requiere una respuesta por parte de ellos. ¿Y qué respuesta esperan ustedes entonces, ministro de Colombia? ¿Qué debería hacer Colombia para que ustedes se echen atrás con esta decisión del 50% de arancel? Bueno, pues esperamos una respuesta positiva en cuanto a mayor control en la frontera. O sea, la medida fue tomada por seguridad. O sea, no puede haber comercio sostenible si no hay control en frontera y seguridad, Juan Carlos. Así que es lo que estamos esperando de parte de Colombia, una respuesta favorable para mayor control en frontera. Ahora, ministro, Ecoavisa ha conversado con varios sectores empresariales, exportadores e importadores. Hay preocupación e incertidumbre, calculan que están en riesgo 32.000 empleos. Además, se proyecta 70% en pérdidas en importaciones y 15% en exportaciones. El gobierno tiene esas proyecciones, ministro. Además, tomando en cuenta estos datos que le acabo de mencionar, ¿qué va a hacer la actual administración para sostener la economía del sector productivo que tiene estrecha relación con Colombia? A ver, al respecto tenemos nuestras estimaciones. No tenemos esos números, ¿no? Obviamente, ¿no? Aquí más bien, Juan Carlos, ¿no? Por el lado de lo que se importa de Colombia vemos una oportunidad. O sea, tenemos productos tan diversos, productos como alimentos y bebidas, como productos también como productos plásticos, como juguetes, como metales, como textiles, que más bien es una oportunidad para Ecuador para poder incrementar sus ventas localmente. Ahora, claro, aquí no queremos nosotros que sea algo permanente. Aquí lo que se desea es que haya la voluntad política de Colombia para que el tema se resuelva y se solucione. Por el lado de las exportaciones de Ecuador hacia Colombia, tenemos de que con la medida tomada hasta ahora por Colombia, tenemos de que están afectados 1/3 de nuestras exportaciones. Y estimamos un volumen a data del año pasado de entre 6 y 7 millones de dólares mensuales. Pero ahora, claro, en este momento ha habido una rebaja de las exportaciones, ¿no? Pero repito, ¿no? Aquí, en este caso, se requiere una respuesta positiva. Es la voluntad política de Colombia para resolver este tema de seguridad. Pero ¿qué le diría usted al sector exportador, al sector importador, al sector productivo ecuatoriano que importa productos incluso como materias primas e insumos, que está sumamente preocupado por este incremento que pasa del 30 al 50%, ministro? Claro, Juan Carlos, mire, yo también he importado de Colombia, ¿no? Yo también he sido importador de productos de China, de otros mercados y también de Colombia, ¿no? O sea, no necesariamente Colombia es la mejor opción en precios, tal vez sí logísticamente, ¿no? Yo creo de que a largo plazo, a mediano plazo, esta es una oportunidad para Ecuador, para poder reducir su déficit comercial, pero ese no es el espíritu de esta medida, ¿no? Lo que se requiere control de frontera y seguridad, eso es lo que se necesita.
Y el gobierno de Daniel Noboa, entonces, ministro, ha previsto resolver el tema de la seguridad fronteriza y los aranceles directamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Hay la posibilidad de un acercamiento en ese sentido? Bueno, a ver, la tasa de seguridad es puesta obviamente, ¿no? Porque se requieren muchos recursos para poder implementar en estos lados de control de frontera. Se requieren tropas, se requieren cuarteles, se requieren también el rancho de los soldados, municiones, armamento, etcétera, ¿no? Y por eso la tasa de seguridad. Ahora, obviamente, con una respuesta favorable de parte de Colombia, el tema se resuelve. O sea, repito, ¿no? Esta es voluntad política de parte del gobierno de Colombia. Ahí está la solución. Muchas gracias, ministro Luis Alberto Jaramillo, por su tiempo para responder a estas inquietudes. El sector privado y las autoridades colombianas dicen que el gobierno ecuatoriano no es específico en cuanto a sus requerimientos sobre seguridad fronteriza y que sus acciones beneficiarán a la ilegalidad en el comercio binacional. A esta hora saludamos a Henry González, nuestra cadena aliada Caracol. Henry, buenas noches. Cuéntanos si ya hay una posición de Colombia a este incremento del arancel y cuál crees que será la reacción sobre lo que acaba de decir el ministro de Producción de un rompimiento del diálogo por parte de Ecuador. Juan Carlos, muy buenas noches. Pues mire, la única declaración de parte del gobierno que ha habido aquí en Colombia sobre este tema es el de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, la doctora Diana Marcela Morales, quien ha señalado a un periódico, el diario La Opinión de aquí en Colombia, que se muestra extrañada por las declaraciones, no solamente, sino también por la medida anunciada esta mañana por el gobierno ecuatoriano de elevar la tasa de seguridad impuesta a Colombia del 30 al 50%. La posición de ella es que Colombia ha mantenido siempre los canales del diálogo abiertos para poder establecer conversaciones y buscar soluciones por la vía del diálogo con el vecino país. Ha señalado también que de todas maneras Colombia pues está estudiando nuevas medidas también para adoptar frente a esta medida anunciada esta mañana por el gobierno en su país, y ha señalado que pues no se ha contemplado todavía imponer también un arancel del 50%, pero eventualmente sí poner arancel a nuevos productos, a más productos de los que provienen de Ecuador hacia Colombia. Quien fue un poco más específico en este tema fue el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, ANALDEX, el doctor Javier Díaz, aquí en Colombia, quien nos dijo aquí en Noticias Caracol que él dialogó recientemente con el ministro de la Defensa en Colombia y este ha señalado que sí se han venido tomando acciones en la frontera con Colombia para garantizar la seguridad, que de hecho hay desplegados 19.000 efectivos en toda la zona de frontera y que se han hecho operativos efectivamente en esa zona. De manera que se muestran aquí extrañados por toda esta situación que ha venido escalando cada vez más desde Colombia y también, pues recordemos, y ustedes lo mencionaban, hay en este momento demandas ante la comunidad andina para efectos de que sea obligado Ecuador a levantar estas medidas que han impuesto a los productos que se venden desde Colombia a su país y también pues buscando como alguna especie de mediación de la comunidad andina para efectos de poder solucionar esto lo más pronto posible, porque tanto el gobierno como los exportadores aquí en Colombia lo que dicen es que aquí no hay ganadores ni perdedores, sino que son los consumidores los que van a terminar pagando los platos rotos. Henry, y con estos antecedentes que nos están comentando, es decir que por parte del gobierno de Colombia la cadena de diálogo no se ha roto, según lo que ha dicho hace pocas horas el ministro de la Producción de Ecuador, en cambio que sí, por parte de nuestro país de manera unilateral se ha roto el diálogo con el vecino país. Así es, aquí la tesis es que los diálogos están abiertos, los canales están abiertos, que en cualquier momento están dispuestos a este diálogo, pero lo que han señalado, especialmente los empresarios, es que Ecuador es quien no ha especificado exactamente qué tipo de operativos entonces son los que quieren de parte de Colombia, porque ciertamente sí se han tomado acciones, pero al parecer estas no satisfacen todavía al gobierno del presidente Noboa. Muchísimas gracias a Henry González por su informe desde Bogotá de nuestra cadena aliada Noticias Caracol para informarnos sobre cuáles son las primeras reacciones que ya se generan en el vecino país tras la decisión de Ecuador de aumentar del 30 al 50% la tasa de seguridad a Colombia. Ley minera. Reformas y controles.
En la Asamblea Nacional el oficialismo aprobó las reformas a la Ley de Minería y Energía con la ayuda de un grupo de legisladores expulsados de Pachacutic, quienes condicionaron su voto durante el debate que duró 3 horas. ADN tuvo que expulsar de su bancada a un asambleísta alterno, quien se abstuvo. Diego Cuenca asistió a la sesión del Pleno y nos tiene los detalles. La bancada de ADN logró aprobar la tarde de ese jueves las reformas a la Ley de Minería y Energía con el mínimo necesario, pero lograrlo no fue fácil. Primero perdieron un voto de su propio bloque, el del alterno, Paco Cepeda, quien se abstuvo. En un comunicado el oficialismo confirmó que Cepeda fue expulsado de inmediato, que no podrá volverse a principalizar y le exigieron su renuncia. Sin el voto de Cepeda, ADN necesitaba 3 votos para alcanzar los 77. Lo consiguieron sumando a un grupo de asambleístas amazónicos expulsados del movimiento Pachacutic. Se trata de Edmundo Cerda, Fernando Nantipia y José Nango, quienes condicionaron su voto. Si se elimina el artículo 29, corrigiendo esa afectación al 30% del superávit amazónico, nuestro voto será positivo. Si este artículo se mantiene, lamentablemente en esta ocasión, no podremos apoyar la iniciativa del Ejecutivo. El artículo 29 proponía eliminar los recursos que alimentan el fondo común de los pueblos amazónicos y que provienen de las empresas públicas que generan energía en esas localidades. ADN cedió a esa condición y el legislador Anthony Becerra mocionó que ese artículo se vote aparte. 148 asambleístas votaron no, por lo tanto, ese apartado no se incluirá en las reformas. En aprovechar el uso responsable de los recursos en inversión social, en desarrollo territorial, y por otro lado, al mismo tiempo, ir cerrando esos espacios a la ilegalidad. 70 asambleístas votaron en contra de la ley, entre ellos los de la bancada correísta, Revolución Ciudadana, y los de Pachacutic, quienes enfocaron sus cuestionamientos en la sustitución de la licencia ambiental como requisito para las actividades mineras. Flexibilizar el control ambiental, eliminar los requisitos para la obtención de licencias ambientales. Y se ha reducido el control a una simple aprobación administrativa. El Partido Social Cristiano se abstuvo en el debate que duró 3 horas y se desarrolló en la Universidad de Ecotec en San Borondón. Y los legisladores de la bancada correísta sostuvieron que la normativa atenta contra los recursos naturales. Y esta reforma a las leyes de minería y de electricidad que aprobó la Asamblea Nacional propone simplificar los requisitos para la etapa de exploración de proyectos mineros. En el campo eléctrico, la propuesta reintroduce la posibilidad de concesión al sector privado que fue eliminada, de hecho, por la Corte Constitucional. Patricio Díaz detalla el contenido de la norma. La ley para fortalecer el sector minero y energético, aprobada por la Asamblea, confirma cambios, por ejemplo, en la etapa de exploración minera. Hasta ahora se exige la licencia ambiental. La reforma propone una autorización administrativa ambiental. Según el análisis de la comisión encargada, no implica una reducción de los estándares de protección. Permite más bien que la autoridad enfoque sus esfuerzos en otras etapas de mayor complejidad y evita demoras injustificadas y duplicidad de trámites. La oposición también marcó su preocupación en que se creen áreas mineras de protección de seguridad estratégica. Espacios territoriales que por su ubicación, importancia económica, carácter estratégico, infraestructura asociada o riesgos para el interés nacional requieren protección de las Fuerzas Armadas. De acuerdo al documento, se busca enfrentar la minería ilegal, el sabotaje y las ocupaciones ilícitas. En el sector energético, el proyecto reintroduce la posibilidad de concesión al sector privado que fue eliminada por la Corte Constitucional. Señala que para satisfacer el interés público, colectivo o general, bajo principios de transparencia, competencia, control estatal, continuidad y calidad, podrá delegar de forma excepcional la participación en las actividades del servicio público de energía eléctrica. Y la condición es que haya un déficit energético, riesgo de racionamiento, imposibilidad de las empresas públicas, emergencia del sector eléctrico o condiciones más favorables por parte de estas empresas privadas. En la disposición final se incluye uno de los pedidos de los legisladores de ADN, que la ley se debe aplicar observando los resultados de consultas populares y referéndums que hayan establecido prohibiciones o restricciones a la actividad minera.
invierno. La gente sufre su efecto. El desbordamiento de ríos continúa generando estragos en cantones de Guayas. Según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología, el INAME, las lluvias van a persistir hasta el lunes de la próxima semana con mayor intensidad para la región litoral. Esta situación ya ha golpeado a Juján, donde 4 tramos de la vía que conduce a Babahoyo permanecen todavía inundados. Ítalo Ruiz nos presenta un informe detallado de la situación actual. El desbordamiento del río Los Amarillos en Juján inundó nuevamente la vía que comunica a ese cantón de Guayas con la ciudad de Babahoyo en Los Ríos. Según los habitantes, la crecida ocurrió el pasado viernes y desde entonces un tramo de 4 kilómetros está bajo el agua. Debido al riesgo de avería, algunos conductores que a diario circulan por esa ruta contratan plataformas para pasar la zona anegada, como Marcos Vera, que pagó $15 por el flete. De aquí a Babahoyo, vamos a Guayaquil. O si no, el daño le cuesta más. El daño en el vehículo es peor. En 4 horas, Jorge del Rosario hizo 6 viajes. Y es una forma de ayudar a la ciudadanía, porque lo que consumen los riesgos somos nosotros. Esta gasolinera que está bajo el agua y los 8 negocios ubicados en la entrada del recinto La Carmela permanecen cerrados desde que comenzaron las lluvias. Los habitantes del sector de La Carmela en el kilómetro 3 de la vía Juján-Babahoyo salen a la carretera a tratar de ganarse unos centavos, guiando a los conductores o empujando sus vehículos si quedan averiados, en vista de que en 1 semana y media las aguas no han bajado y en esta zona el comercio se encuentra paralizado. Claro, pues no hay nada, pues, patrón, ni trabajo para adentro. Pues esa es la problemática que pasa todos los años con esta inundación aquí. Por ahora, una de las 3 rutas alternas propuestas es Baba, San Joaquín, El Jobo, Rosa de Oro, La Victoria. Las inundaciones también se extendieron al único cementerio del cantón. En este sitio, que se encuentra al ingreso de Juján, más de un centenar de bóvedas están sumergidas y permanecen así buena parte del año, según habitantes. Y a casi 1 hora de camino, en Milagro, la falta de lluvias fuertes en las últimas 48 horas ha dado un respiro a los habitantes de las zonas anegadas. Sin embargo, las cooperativas Unidas 2, Sur, Samanes y Margaritas 1 y 2 aún siguen inundadas. Las bombas están apagadas, y eso es de todos los años. Mire, si usted ve por allá es pura bananera. Todos esos manes abren las compuertas y se inunda, por eso es que todo este sector por acá es inundado, mire. En ese sector del suroeste de Milagro, los habitantes también advirtieron de la presencia de afecciones a la piel provocadas por la emergencia. Y así es, porque el agua emposada en Milagro ha provocado problemas de salud en la población. Niños y adultos ya registran afecciones en la piel, una situación que se replica en Guayaquil y Durán. Estefanía Arias recorrió los cantones donde las autoridades confirman el incremento de casos. A Verónica Yumi Luisa la encontramos con su bebé de 6 meses en la carpa de salud, instalada en uno de los 2 albergues del Cantón Milagro. Buscaba atención porque las piernas, brazos y manos de su hijo están llenas de picaduras y ronchas. Por el motivo del agua y cuando yo vivo llega bastante agua. ¿Hasta dónde le llega el agua ya? A mí me llega hasta la barriga aquí. Ya son 3 días que Milagro tiene agua emposada en sus calles, aunque han disminuido. A sus habitantes no les ha quedado más que caminar o nadar en ellas. Hay basura, hay palo, hay bicho, hay de todo, hay hormigas, todo hay ahí. El médico general de la Universidad de Milagro, Tyron Cabrera, alerta que el contacto con estas aguas trae problemas a la salud. Afecta a la piel, a tejidos blandos, a infección de heridas que ya existen, teniendo en consideración que muchas veces por el aumento de las aguas surgen los vectores, salen las cucarachas, salen los ratones, y entonces esto es un caldo de cultivo para que haya enfermedades por doquier. Agrega que son los niños y los adultos mayores los más afectados. Picazón, generalmente en las zonas que ya han estado expuestas al agua contaminada, luego comienzan a haber decoloraciones o coloraciones anómalas en la piel, se pone roja, puede ponerse incluso un poquito pálida y ya comienzan a establecerse lesiones como ronchas. Las autoridades de salud ya reportan un incremento del 30% en enfermedades invernales y no descartan que esta cifra aumente porque tanto niños como adultos deben vivir en medio de estas inundaciones. La temporada invernal también ha pasado factura
está en Guayaquil. Las autoridades de salud del municipio confirmaron en un comunicado el incremento de afecciones en la piel. De enero a febrero de 2025 se registraron 2.375 casos. En lo que va de 2026 ya suman 2.843 atenciones en el Hospital Bicentenario de la ciudad. Situación que se replica en Durán. Aquí su población vive con el agua empozada. Y ahora les contamos que la hidroeléctrica Toachi Pilatón enfrenta problemas por acumulación de sedimentos que elevan el nivel del embalse y afectan las turbinas generadoras de electricidad. Comunidades en riesgo exigen a SELEC cumplir con los mantenimientos de limpieza según la información técnica porque hay vidas en peligro. La hidroeléctrica Toachi Pilatón, que opera hace 10 meses, enfrenta serios problemas. En este corto periodo, la acumulación de sedimentos ha elevado el nivel del río antes de llegar a la represa. Y precisamente la limpieza de sedimentos en el río Toachi se realizaba aparentemente de forma controlada, hasta que apresuradas decisiones de la gerencia de Hidrotoapi, según informes técnicos, alteraron el proceso de forma inédita. Abrieron la compuerta de descarga de la central Sarapullo y cerraron la toma de carga de la presa Toachi. Esto provocó 5 kilómetros aguas arriba, un aumento del caudal que volvió al río violento y superó todos los niveles de riesgo. Pero el impacto afectó no solo a la central, sino a comunidades como Praderas del Toachi, habitada por unas 50 familias. Al cerrar compuertas, el río amenaza casas, fincas, animales y el puente de la zona, que es esencial para sacar panela, naranjilla, leche y ganado que impulsan su economía. También impide su movilidad cuando se encuentra así. Porque los de SELEC ya taparon para que le funcione la represa. Desde esa fecha, hace un año que comenzó a dar esta molestia. SELEC ofreció 2 limpiezas anuales de embalse. La primera el miércoles pasado, que generó altos costos para el país. Ahorita, claro, están abriendo las compuertas, hubo la inundación, pero nadie ve por el riesgo que existe en vidas humanitarias. El caudal bajó, pero no la preocupación de las comunidades. Técnicos cuestionan la falta de estudios sobre sedimentos, que es lo que más hay, y permanecen aún pendientes de limpiar, según lo que se ve en estas imágenes. Y ellos ofrecieron, cuando comenzaron a trabajar, ofrecieron que van a hacer muros de contención. Y hasta la vez no se ve eso. Los comuneros exigen a SELEC cumplir con las ofertas de expropiaciones de terrenos en riesgo, realizar mantenimientos oportunos y construir otro puente para evitar mayores consecuencias en esta zona de lluvias intensas y constantes. El juez del caso Goleada, Jairo García, denunció supuestas amenazas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El abogado del funcionario las desmiente y recuerda que el juez fue investigado por presuntos intentos de liberar a los hijos del líder de los comandos de la frontera. El presidente Daniel Noboa y la judicatura emitieron notas de respaldo al juez. Fabiola Santana con las reacciones. Jairo García, juez anticorrupción que dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada, denuncia que el funcionario lo amenazó en una audiencia. Este es el extracto de la grabación que compartió el Consejo de la Judicatura con algunos medios. Estoy en indefensión porque no conozco a nadie. Y bueno, le agradezco mucho. Y al juez Jairo García, que le deseo suerte en la audiencia de formulación de cargos por alias gerente la próxima semana, para ver si lo vincula o no. Fue en una audiencia de habeas corpus a favor de Álvarez el 14 de febrero. Mientras tanto, el abogado del alcalde dijo que no hubo amenaza. Alias gerente fue vinculado el 5 de enero, es decir, un mes, una semana antes. Ojo, fue vinculado por otro juez, que no por el juez Jairo García. El Consejo de la Judicatura pidió al Ministerio del Interior que incremente la seguridad del juez García y que haga teletrabajo. El Ministerio del Interior informó que se ha ordenado la activación inmediata de los protocolos de protección pertinentes para garantizar su seguridad. Y el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales escribió: me solidarizo con el juez García por las amenazas recibidas y he dispuesto al Ministerio del Interior que realice el análisis de riesgo personal y brinde toda la seguridad necesaria para que pueda actuar en derecho, con independencia y sin presiones. Y presidente, era que se solidarice con el juez Carlos Serrano, que a él sí le amenazaron, y le amenazó un narcotraficante serbio con cortarle la cabeza.
El abogado de Álvarez recordó que el domicilio de García fue allanado el 16 de enero de 2025, junto al de los jueces Cristian Quito y Gabriela Lara por el caso Fachada. La formulación de cargos será el 6 de marzo solo contra Lara. Hace 2 días el Consejo de la Judicatura destituyó a 2 jueces y salvó a García. El caso Fachada investiga supuestos intentos de liberar a los hijos de alias gerente líder de los comandos de la frontera en el proceso de delincuencia organizada. Vamos a revisar algunos servicios para ustedes, amigos, así que mucha atención. El Consulado de España en Quito anunció que los ecuatorianos ahora podrán reservar cita para visado Schengen hasta 6 meses antes del viaje. Además, el Registro Civil extendió el plazo para obtener cédula y pasaporte sin previo turno. También les contamos que el gobierno anunció una medida para las empresas privadas, como lo explica a continuación Estefanía Arias. El Consulado de España en Quito informó en su cuenta X que ahora se puede reservar la cita para la solicitud de visa Schengen hasta con 6 meses de anticipación a la fecha del viaje. Ecuador es uno de los 9 países de América Latina que necesita este documento para ingresar al país ibérico, ya que es uno de los principales destinos que eligen al visitar Europa. La cita se agenda a través del portal oficial de BLS International. La embajada anunció en su página web que todos los miércoles, a partir de las 19 horas, se liberan nuevos turnos. La ciudadanía puede obtener la cédula y el pasaporte sin turno. Así lo anunció el Registro Civil, que extendió el plazo hasta el 31 de julio. En un comunicado señaló que la medida surge por los resultados obtenidos en los últimos meses, donde evidenciaron una atención más ágil y menos tiempo de espera para los usuarios. El horario de atención se mantiene de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El presidente Daniel Noboa anunció que empresas privadas podrán acceder a la deducción del 30% de impuesto a la renta con la entrega de casas a las familias más vulnerables. El objetivo es impulsar incentivos tributarios orientados a reducir el déficit habitacional. La medida se suma al aviso que también hizo el gobierno respecto a que las empresas públicas podrán destinar sus recursos de responsabilidad social para impulsar el programa Casa 100. Seguimos informando, amigos. Les recordamos que estamos en vivo también por nuestra web ecuavisa.com y Ecuavisa Play. En pantalla tienen el código QR, abran la cámara de su teléfono celular y recuerden que nos pueden ver desde cualquier dispositivo móvil en cualquier lugar del país. Mientras se organiza la reestructuración territorial del Ministerio de Salud, un informe alerta que el 90% de los contratos previstos para 2025 y 2026 carece de financiamiento asegurado, algo que pone en riesgo la compra de medicamentos y la contratación de los servicios. Además, revela que uno de los rubros más altos corresponde a servicios externalizados de salud. Carla Delgado con más información. El Ministerio de Salud Pública iniciará su transición de las actuales direcciones zonales a direcciones provinciales en medio de un complejo escenario financiero. Un informe técnico de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica advierte que el 90% de los contratos previstos para 2025 y 2026 no tienen financiamiento asegurado, lo que pone en riesgo la compra de medicamentos y la contratación de servicios. El documento revela además que los compromisos totales de la cartera de Estado superan los 2.000 millones de dólares. Los 3 rubros más fuertes son gasto en personal, más de 1.706 millones de dólares. Pasivos de años anteriores, 125 millones de dólares. Servicios externalizados, cerca de 90 millones. Cifra que incluso supera el presupuesto destinado a medicinas, dispositivos e instrumental médico, que bordea los 25 millones de dólares. Para el ex viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, estas cifras reflejan un debilitamiento del rol estatal en materia sanitaria. Una de las características es prácticamente un deslindamiento de la responsabilidad del gobierno con la responsabilidad estatal de ofrecer salud. Aguilar advierte que el peso de los servicios externalizados, al igual que ocurre en el IES, podría llevar a situaciones riesgosas para la operatividad del sistema público de salud. Lo que estamos viendo es una priorización de la externalización que deriva pacientes y enormes recursos
que no se conocen auditorías, que no se conoce cómo están funcionando. Son temas que según el exfuncionario deben resolverse para garantizar una transición ordenada. La reestructura del Ministerio de Salud responde a los decretos de Ejecutivo 70 y 108 del 2025, que establecen un esquema de desconcentración exclusivamente provincial. Y los profesionales del Hospital Carlos Andrade Marín alzan su voz y critican el manejo actual del sistema de salud. Rechazan la reducción en los tiempos de atención a pacientes y exigen medicamentos en los hospitales. Diego Puente amplía la información. Por primera vez, médicos, enfermeros y técnicos de un hospital de la Seguridad Social se organizan y critican frontalmente la actual política sanitaria del gobierno. Son los profesionales del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, que en una carta enviada a la gerente Lidia Carrera invocan el derecho a la resistencia frente a políticas que dicen están vulnerando sus derechos y de los pacientes. En el documento se lee: ustedes, como máximas autoridades de esta prestigiosa institución, tienen la obligación de dar a conocer las falencias y toma de decisiones erradas de quienes tienen el poder de decidir sin conocimiento cómo se maneja un hospital de tercer nivel. En los últimos años, nuestra voz ha ido apagando y hemos sido solamente unos realizadores de lo que nos dicen la gente de arriba. No te digo que ellos no conozcan, porque deben tener sus estudios, sus magíster de lo que es dirección y administración de salud, pero una cosa es lo que se ve en los papeles, en las aulas, y otra cosa es lo que nosotros vivimos aquí. Ellos, que viven en primera línea los impactos de la crisis sanitaria, dicen abiertamente que la reducción de la consulta médica de 20 a 10 minutos perjudica a los pacientes. En la carta dicen que la atención sanitaria no puede reducirse a un esquema cronometrado que desconozca la complejidad de cada caso clínico. Aunque el gobierno afirmó que esta reducción de tiempo iba a ser en casos puntuales y que no iba a afectar la atención médica, el presidente de la organización dice que él mismo ha atendido a pacientes por primera vez en 10 minutos que del sistema. Humanamente uno no puede estar sonriéndole al paciente número 30 en la consulta. Es agotador mentalmente, psicológicamente. Estamos tratando con gente enferma y gente que te quiere contar sus dolencias y tú tienes que estar ahí para eso y no coger, recetar y nivelar los ojos. Y en 10 minutos, 20 minutos nos toca hacer eso. Los profesionales sanitarios del Carlos Andrade Marín cuestionan además la falta de medicamentos en este y otros hospitales, porque los obliga a improvisar tratamientos, posponer intervenciones o derivar pacientes, generando retrasos que pueden traducirse en complicaciones prevenibles e incluso en la pérdida de vidas humanas. Otra de las observaciones es al sistema digital del actual agendamiento, que ha golpeado directamente a este hospital, ocasionando que miles de usuarios acudan diariamente a buscar citas, generando largas filas y horas de espera. Mundo. La expareja presidencial de Estados Unidos, Bill y Hillary Clinton, comparecen desde esta mañana ante el Comité del Congreso que investiga presuntos nexos con el depredador sexual Jeffrey Epstein. Hillary Clinton declaró que no conoció a Epstein. Congresistas del Partido Demócrata, al que pertenecen los Clinton, temen que los republicanos quieran hacer de estas audiencias un show. Bill Clinton declarará mañana. El reporte lo tiene Pedro Jiménez. Bill Clinton y su esposa Hillary se someten desde hoy al escrutinio del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, que investiga posibles nexos con Jeffrey Epstein. Faltaron a repetidos llamados y estuvieron a punto de ser declarados en desacato. El presidente del comité, James Comer, dice que creyeron que los demócratas votarían por no convocarlos y no fue así. Lo que aprendieron es que esta es una investigación bipartidista y que será un proceso serio, dijo Comer. Parte del comité se trasladó a Chappaqua, en Nueva York, lugar de residencia de los Clinton para el interrogatorio que se da en el edificio del Centro de Arte de la ciudad. El resto de integrantes participa vía videoconferencia desde Washington. Nadie acusa en este momento a los Clinton de alguna irregularidad, dijo Comer. Tendrán el debido proceso, pero nosotros tenemos muchas preguntas. Queremos comprender muchas cosas sobre Epstein.
¿Cómo acumuló tanta riqueza? ¿Cómo pudo rodearse de algunos de los hombres más poderosos del mundo? ¿Fue un activo para nuestro gobierno o para cualquier otro? De la declaración de hoy de Hillary Clinton, trascendió que dijo no haber conocido a Jeffrey Epstein y que increpó a sus interpelantes diciendo que se concentran en ella para desviar la atención en lugar de centrarse en por qué el Departamento de Justicia habría retenido documentos en los que una sobreviviente de Epstein acusó a Donald Trump de cometer delitos graves. La congresista Yasmine Ansari, demócrata por Arizona, dijo que el proceso es poco serio y su coideario Robert García de California pide que la audiencia de mañana, la de Bill Clinton, sea pública y con acceso a la prensa. El comité del Congreso busca además saber si los Clinton tienen algo que decir sobre la principal co-conspiradora en el caso, Ghislaine Maxwell, expareja y socia de Epstein, que dicen fue una de las recaudadoras de fondos para la iniciativa global Clinton para obras de filantropía de alto nivel. Por lo demás, han dicho que si la comparecencia de hoy de Hillary Clinton fue larga y compleja, la de Bill Clinton mañana lo será todavía más. Pero además, la publicación de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein desata renuncias, pedidos de disculpas y procesos legales. El escándalo del fallecido delincuente sexual sigue afectando a personalidades en todo el mundo. Millones de archivos del caso Epstein, liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero, siguen causando conmoción. Hoy se conoció la renuncia del director ejecutivo del Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brend, tras revelarse que participó en 3 cenas de negocios con Epstein entre 2018 y 2019 y mantuvieron intercambio de mensajes. El foro lo investiga sin que se haya detectado algún delito. También el economista y exsecretario del Tesoro, Larry Summers, dejará su cátedra en Harvard al final del año académico porque su nombre se menciona en los archivos y ha reconocido que por mucho tiempo mantuvo conversaciones personales con Epstein. Así como el Premio Nobel de Medicina 2004, Richard Axel, dejó la codirección del Instituto de Comportamiento Cerebral de la Universidad de Columbia. Ha dicho que su amistad con Epstein fue un error. Otras renuncias son las de Catherine Rumler, abogada principal de Goldman Sachs y ex asesora de Barack Obama, que aconsejaba a Epstein sobre cómo responder preguntas por sus delitos sexuales y evitar el escrutinio mediático. A cambio, recibió regalos de lujo. Otras dimisiones son las de Brad Karp, presidente del bufete de abogados Paul Weiss, Thomas Pritzker, presidente ejecutivo de Hyatt, y Miroslav Lajak, asesor de seguridad nacional en Eslovaquia. El filántropo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, se disculpó con el personal de su fundación por su relación con Epstein y reconoció romances con mujeres rusas que conoció a través de él. Ninguno de esos casos está en etapa judicial, excepto los de los británicos Andrés, ex príncipe de Inglaterra, y Peter Mandelson, ex embajador en Estados Unidos, que la semana pasada fueron detenidos por la policía e interrogados hasta por 12 horas en una comisaría por sus vínculos con Epstein. El régimen cubano atacó una lancha rápida con matrícula de Florida en las costas norte de la isla. Aseguran que los ocupantes buscaban realizar una infiltración terrorista. El incidente dejó 4 muertos y 6 heridos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que investigarán los hechos y responderán en consecuencia. Autoridades de La Habana interceptaron una lancha con 10 personas. El incidente se registró en aguas del Atlántico, cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. Según la versión del Ministerio del Interior, los tripulantes desobedecieron una orden de detenerse, abrieron fuego y eso desató un enfrentamiento. De los 10 ocupantes, 4 murieron y 6 resultaron heridos. Dijeron que en la lancha hallaron fusiles de asalto, armas cortas, explosivos, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje que no han sido mostrados públicamente. El canal Cubavisión relató que todos los tripulantes son cubanos residentes en Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado de Florida abrió una investigación del caso. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que fue notificado del incidente por el régimen de La Habana y que obtendrá su propia información para determinar exactamente lo ocurrido y que responderán en consecuencia.
La producción de armas nucleares aumentará en Corea del Norte. Así lo prometió Kim Jong-un este jueves ante un desfile militar en Pyongyang. El líder norcoreano asegura estar listo para restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos con la condición de que respete su soberanía y su posición como potencia nuclear. Merlis González con los detalles. Con el desfile de 14.000 soldados, Corea del Norte puso fin al Congreso del Partido del Trabajo, un evento que cada 5 años ratifica a su líder Kim Jong-un como jefe de Estado y marca la ruta para el siguiente periodo en ámbitos como política exterior y planificación bélica. El objetivo de los próximos años será aumentar su arsenal militar. Kim declaró la firme voluntad del partido de fortalecer la energía nuclear nacional y aumentar tanto el número de armas como los medios para desplegarlas, en un momento donde el tema genera tensión global. También impulsará sus programas de misiles balísticos intercontinentales, capacidades de lanzamiento desde submarinos y desarrollos que involucren drones e inteligencia artificial. No habló de un blanco en específico, pero Kim Jong-un declaró una vez más a Corea del Sur como su enemigo más hostil. Sin embargo, con Estados Unidos el tono es diferente. Dice estar dispuesto a restablecer las relaciones diplomáticas si Washington respeta su soberanía, la forma de gobierno y su posición como potencia nuclear. Sus declaraciones se dan en medio de especulaciones sobre una posible reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en abril. Irán y Estados Unidos concluyeron en Ginebra, Suiza, la tercera ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní con algunos avances. La delegación iraní dijo que se encamina al levantamiento de ciertas sanciones y anunció una cuarta ronda para la próxima semana en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los diálogos ocurren en medio de la creciente presencia militar estadounidense en la zona del Golfo Pérsico, donde ha ubicado 2 portaaviones, decenas de buques de guerra, con lo que amenaza con un ataque a Irán si no se desisten de sus actividades de enriquecimiento de uranio y de apoyo a milicias extremistas en países de la región. Y ahora les contamos que China ofreció una exhibición de robots humanoides con inteligencia artificial durante la visita del canciller alemán Friedrich Merz a la ciudad de Guangzhou. Las máquinas pusieron en escena una coreografía, movimientos de kung fu y saltos acrobáticos. La tecnología fue la protagonista de esta exposición de la empresa Unitree Robotics, una compañía puntera del sector especializada en robots cuadrúpedos y humanoides. China y Alemania buscan mejorar sus relaciones, reequilibrar su comercio y profundizar la cooperación en sectores tecnológicos. Aranceles. Más castigo desde Ecuador. Ahora retomamos la noticia del día, el incremento de la sobretasa a las importaciones de Colombia al 50%. Televistazo conversó más temprano con el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, y él reveló que el diálogo se cortó por completo. Escuchemos un extracto. Debo decir, Juan Carlos, de que no hay diálogo en este momento. Se ha cortado el diálogo con Colombia, ¿no? Y por eso la medida tomada. Pero más allá de que se ha cortado el diálogo, no hemos recibido una respuesta favorable por parte de Colombia. Y también con las medidas tomadas hay que tomar en cuenta de que hay un grupo de productos ecuatorianos que tienen prohibido el ingreso a Colombia por vía terrestre. Y esto nos ha afectado de manera muy importante, ¿no? Aquí debió haber habido una comunicación, ¿no? Por lo menos para tener un plazo para poder accionar y que los productos no sean detenidos en la frontera. ¿Qué pasó con esas conversaciones que hasta ayer la canciller dijo que se mantenían? Se han roto de manera unilateral, o sea, había una comunicación que se estaba dando, ¿no? Pero lamentablemente no ha habido respuesta y tampoco ha habido diálogo. O sea, la solución del problema es de la voluntad política de Colombia para resolverlo. O sea, en este momento la pelota está en la cancha de Colombia y se requiere una respuesta por parte de ellos. ¿Y qué respuesta esperan ustedes entonces, ministro de Colombia? ¿Qué debería hacer Colombia para que ustedes se echen atrás con esta decisión del 50% de arancel? Bueno, pues esperamos una respuesta positiva en cuanto a mayor control en la frontera. O sea, la medida fue tomada por seguridad.
O sea, no puede haber comercio sostenible si no hay control en frontera y seguridad, Juan Carlos. Pero ¿qué le diría usted al sector exportador, al sector importador, al sector productivo ecuatoriano que importa productos incluso como materias primas e insumos, que está sumamente preocupado por este incremento que pasa del 30 al 50%, ministro? Claro, Juan Carlos, mire, yo también he importado de Colombia, ¿no? Yo también he sido importador de productos de China, de otros mercados y también de Colombia, ¿no? O sea, no necesariamente Colombia es la mejor opción en precios, tal vez sí logísticamente, ¿no? Yo creo de que a largo plazo, a mediano plazo, esta es una oportunidad para Ecuador, para poder reducir su déficit comercial, pero ese no es el espíritu de esta medida, ¿no? Lo que se requiere es control de frontera y seguridad, eso es lo que se necesita. Y esta entrevista también la pueden revisar, amigos, en nuestra página web ecuavisa.com y en la aplicación Ecuavisa Play. Y profundizando en este tema, miles de empleos están en riesgo en medio de la creciente tensión comercial entre Ecuador y Colombia, luego de más de un mes sin acuerdos. Los sectores productivos rechazan las decisiones arancelarias adoptadas por ambos gobiernos y advierten que la incertidumbre ya genera impactos económicos. Joel Vanegas con más detalles. Según el sector productivo del Ecuador, 32,000 empleos están en riesgo por la guerra arancelaria con Colombia. El rechazo se mantiene ante el nuevo incremento de aranceles. Entendemos que ante problemas reales que deben discutirse, que deben atenderse, como es el de seguridad y el de la vida de frontera, no puede ser el castigo a la relación comercial, porque ese castigo a la relación comercial deriva en el empobrecimiento de la ciudadanía. Desde la Cámara de Industrias dicen que la tensión crece y genera impactos económicos concretos y que para las empresas y comercios no hay nada peor que la incertidumbre. Y cuando nosotros tenemos un escenario de caos, lo que viene es el contrabando. También hay reacciones desde el sector automotriz, uno de los perjudicados en este conflicto comercial, que no esperaban un incremento de aranceles a las exportaciones colombianas. Había todavía un proceso que estaba en marcha de negociación y de conversaciones con sus pares colombianos. Por lo tanto, teníamos la expectativa de que esto pueda resolverse. Y que ahora se teme que Colombia reaccione y tome una decisión parecida a la que Ecuador ha anunciado. De la noche a la mañana se puede prácticamente bloquear el comercio y la actividad empresarial en el país y a la par abrir las puertas al comercio ilícito. Los sectores de la producción exigen que los dos países solucionen el inconveniente inmediatamente, porque el paso de los días incrementará las pérdidas a ambos lados de la frontera. En el puente internacional de Rumichaca, del lado colombiano, crece la preocupación por el cobro de aranceles a más de 72 productos de origen ecuatoriano. Según agentes aduaneros de Ipiales, el tránsito se ha reducido en 80%, lo que acelera la pérdida de empleos en esa zona. Tenemos un informe de nuestra cadena aliada Noticias Caracol. Llenas de productos y generando gran cantidad de empleos, permanecían las bodegas aduaneras en Ipiales. Hoy, el 80% de las mismas están vacías. Desde hoy, ya los depósitos habilitados de Ipiales, el personal de bracero y toda la cadena del comercio exterior en empleo formal e informal, directo e indirecto, ya afectados al 100%. Ipiales y Tulcán, ciudades fronterizas, viven del comercio internacional. Se ha disparado mucho la falta de empleo. Hay mucha gente que ya les han suspendido los contratos de trabajo por esto, y ayer precisamente nos comentaban que ya muchas agencias están sacando a los funcionarios de vacaciones. Se trata de comerciantes, agentes aduaneros y sobre todo estibadores que viven del cargue y descargue. Ayer hablábamos de alrededor más de 2.700 familias. Entonces estamos hablando de un núcleo que se componen de 4 y hasta 5 personas por familia que tienen que salir a estudiar, universidades, colegios, arriendos. Entonces, mira que el impacto sí va a ser demasiado negativo para nuestra economía. Agentes aduaneros, transportadores y el sector comercial ya han llevado a cabo varias reuniones y están planteando medidas como tutelas, acciones populares y medidas judiciales que busquen precisamente atacar directamente ese tipo de medidas. En otros temas, la Corte Nacional de Justicia envió un comunicado de respaldo a la nominación de la jueza Mercedes Caicedo para la presidencia del Consejo de la Judicatura, pero algunos jueces están molestos por esa publicación. Dicen que no hubo votación y no representa la posición de todo el Pleno.
Este miércoles, la Corte Nacional de Justicia tuvo sesión de pleno ordinario. Fue pública, pero trataron más puntos de forma reservada. Uno de ellos fue las descalificaciones que ha recibido la jueza Mercedes Caicedo en redes sociales. Sus compañeros se solidarizaron. Luego se publicó este comunicado. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia informa que respeta y respalda la decisión adoptada por el presidente Marco Rodríguez de incluir a la doctora Mercedes Caicedo Aldaz en la terna remitida para la designación correspondiente en el Consejo de la Judicatura y que esta decisión refleja la unidad y cohesión de la institución. Sin embargo, algunos jueces mostraron su molestia por el comunicado. Informaron a Televistazo que no fue sometido a votación y no representa la posición de todo el Pleno. Según ellos, el respaldo a la jueza Caicedo fue por los ataques recibidos, no por su nominación a la presidencia de la Judicatura, hecho que ya causó inconformidad el pasado 12 de febrero. Otros jueces que también criticaron el envío del comunicado dijeron que dadas las circunstancias esperan que por lo menos Caicedo sí sea escogida para dirigir la Judicatura. La terna además está conformada por el juez provincial Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón, funcionaria del actual gobierno. Esta terna está en trámite para elegir al vocal alterno de la presidencia y se activó a raíz del impedimento laboral que le apareció a Alexandra Villasís. Luego de la destitución de Mario Godoy, la Judicatura envió un segundo pedido para reemplazar al presidente titular. En el Consejo de Participación pedirán un informe jurídico para ver si se realiza un solo proceso, con la terna ya existente, para que de ahí se elija presidente y alterno. Y precisamente el Consejo de Participación Ciudadana trata con discrecionalidad los trámites para reemplazar a los vocales del Consejo de la Judicatura, mientras activó en tiempo récord el mecanismo para sustituir a Alexandra Villasís como suplente. Daniela Valencia explica que han transcurrido 8 días sin confirmarse la renuncia de Mario Godoy ni solicitarse una segunda terna. La velocidad institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social parece activarse o congelarse según la coyuntura. Para frenar la suplencia de Alexandra Villasís frente al Consejo de la Judicatura, a quien repentinamente le apareció un impedimento en el Ministerio de Trabajo, se convocó a sesión extraordinaria con inusual rapidez, incluso horas antes de que el Consejo de la Judicatura sesionara para pedirle oficialmente que se activara el mecanismo de reemplazo. Y no se le dio ni siquiera el derecho a la defensa a la señora Villasís. Todas estas irregularidades sí generan bastantes alertas. Pero cuando se trata de reemplazar a Mario Godoy, el reloj se detiene. Han pasado 8 días desde eso, 8 días también desde que el Consejo de la Judicatura les pidió que se active el trámite para designar al vocal de reemplazo. Hasta el momento no se ha convocado a sesión para conocer esa renuncia. El tema ya no es prioritario. Parecería que sí, no sabemos a quién responde o a qué intereses responden también o estas acciones. Eso es algo que también habría que preguntarle más que nada al señor Fantoni, porque él es la persona que tiene que poner esto en el orden del día. Los miembros del Consejo de Participación están próximos a terminar su periodo y probablemente incluso ciertas decisiones que tomen estén orientadas a quedar bien con gente que después los pueda ubicar en cargos públicos. Mientras tanto, el proceso para elegir al vocal suplente con la primera terna enviada por la Corte Nacional avanza. Se debe constituir una veeduría y los interesados para ello pueden postular hasta este viernes. De seguir el trámite, la designación del vocal alterno de la presidencia de la Judicatura durará un mes. Ley minera, reformas y controles. Las concesiones legales de minería están suspendidas en Napo. Sin embargo, se siguen registrando frentes activos de minería ilegal. De hecho, comunidades de Tena y Arosemena Tola alertan sobre maquinaria en operación y ríos con agua turbia. Según la Agencia de Regulación y Control Minero, el uso de dragas para la extracción clandestina se ha incrementado en al menos 50% en ese territorio. Han
pasado 23 días desde que el gobierno suspendió las actividades de 55 concesiones mineras en la provincia de Napo. Sin embargo, la minería ilegal no se detiene. Líderes comunitarios y colectivos sociales de los cantones Tena y Arrosemena-Tola denuncian que la maquinaria sigue operando. Fotografías compartidas por habitantes evidencian excavadoras en funcionamiento en las localidades de Cindy, Latas y Punicotona en Tena. Mientras en Arrosemena-Tola, comuneros aseguran que existen 3 frentes de minería ilegal activos, con máquinas en los sectores de Moretecocha, Estrella del Oriente y Luz de América. Incluso afirman que estas actividades han intervenido en la concesión legal Vista Anzu. La preocupación crece en 5 comunidades rurales por donde atraviesa el río Chumbillacu, que desemboca en el río Anzu. Hay fuentes que están sucias. ¿Qué quiere decir? Que es que la minería ilegal está trabajando en las noches y se ha visto en estas zonas de las otras comunidades aledañas. Operadores de concesiones legales cuestionan que mientras a ellos se les exige paralizar sus actividades, mineros ilegales continúan operando. Nos vemos a sanciones internas, como son multas económicas y suspensión de las actividades. Según reportes del Ejército, se realizó una intervención en el sector San Francisco de Chucapi, en Arrosemena-Tola. En el operativo hallaron una excavadora, una clasificadora y tanques de combustible. Sin embargo, no hubo detenidos. El punto intervenido se ubica cerca de las zonas denunciadas por comuneros, aunque hasta el momento no se ha confirmado si se ejecutarán acciones en esos sectores. Al menos 8.000 hectáreas de bosque fueron talados para minería cerca de los ríos en Morona, Santiago. Hay preocupación por el impacto de esta actividad en la provincia y por la posible migración de grupos que ya no pueden operar en otros territorios como Napo. Diego Puente con el reporte de la situación. La minería avanza rápidamente por Morona, Santiago. Los ríos de la provincia amazónica, sobre todo en la frontera con Perú, son los más afectados. Un informe del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos, MAP, por sus siglas en inglés, documenta la expansión de esta actividad en los últimos 4 años y la afectación a los ríos y a la vegetación. El MAP observó 3 casos. Hay actividad minera en las comunidades Shuar cerca del río Santiago, también cerca del río Zamora en el sur. En el norte de la provincia hay actividad minera permanente en el río Cangaime, en Taisha. El primer caso, que es en el río Santiago, pues ahí se evidencian concesiones mineras, ¿sí? Y en el tercer caso, que fue en Taisha, ahí fue cuando se evidencia que no se está haciendo una actividad irregular fuera de concesiones mineras. Con imágenes satelitales actualizadas cada trimestre, los investigadores documentaron la pérdida de cobertura vegetal y el asentamiento de campamentos mineros. Las imágenes de la izquierda corresponden al 2020. Y las de la derecha al 2025. En 2020 hubo 420 hectáreas perdidas por minería en los bosques amazónicos de esta provincia. En 2024 fueron el doble, 856 hectáreas, lo que equivale a 1.200 canchas profesionales de fútbol. Televistazo accedió al cantón Santiago de Méndez, donde la actividad minera es creciente. Según los moradores, las aguas del río Negro ya no son cristalinas, sino turbias y afectan a este balneario natural de 9.000 habitantes. Este video fue captado por comuneros. Se ve el cambio de la coloración de los ríos. La tonalidad amarillenta se produce por la presencia de lodos y sedimentos que deja la minería y por metales pesados y otro tipo de contaminantes usados para esta actividad. Los moradores aseguran que hay presencia de mineros ilegales en fincas privadas y temen que mafias ligadas a la extracción ilegal de Napo migren a estos territorios. 200 asesinatos en menos de 2 meses han ocurrido en la provincia de El Oro. Esta escalada de violencia responde a la guerra interna de los Lobos, grupo criminal que se fracturó en 2024. La mañana del martes, una mujer de 47 años fue asesinada dentro de su vehículo en Machala. Su esposo, empresario minero de Ponce Enríquez, a 1 hora de la ciudad, había denunciado extorsiones. Tras el crimen, la policía capturó a 2 sospechosos en motocicleta. No es un hecho aislado, es otra víctima de la guerra en El Oro del grupo criminal Los Lobos, fraccionado en 2 bandos.
Lobos Espejo y Sao Box. Ecuavisa tuvo acceso a las cifras. En enero de 2026 hubo 95 asesinatos. En febrero, aunque aún no concluya, ya suman 105. En menos de 60 días, 200 crímenes. El 45% ocurrieron en Machala, puerto estratégico para el traslado de cocaína a Europa. El quiebre fue la división de los lobos en el 2024. Los registros reflejan 13 muertes en enero, 23 en abril. La fractura se dio a mediados de año y la violencia se disparó en junio con 88 asesinatos y diciembre cerró con 85. En 2025 la guerra se consolidó. Entre enero y noviembre se registraron 708 crímenes, casi un 40% más que el 2024. Un enfrentamiento criminal que ya suma los 1.000 asesinados. La mayoría son personas vinculadas a estos grupos. Pese a que desde el 31 de diciembre de 2025 el oro está en estado de excepción, la población sigue atrapada en medio del fuego cruzado. Y la policía decomisó un arsenal de armas de francotirador en 2 sectores de Guayaquil, mientras que en Quito y La Tacunga un joven fue detenido por presunta distribución de contenido de abuso sexual infantil. Merlin Ochoa nos relata los detalles de estos casos. Desde el miércoles, la policía realizó más de 50 allanamientos simultáneos en el Cantón Durán y en los sectores Esteros y Portete en el sur de Guayaquil. Tras el operativo denominado Apolo 8, 42 personas fueron detenidas. De ellas, 8 tienen antecedentes penales por tráfico de drogas, robo y extorsión. El hallazgo más alarmante fue un arsenal con 29 armas de fuego entre fusiles, pistolas y escopetas semiautomáticas, además de 9 miras telescópicas para francotiradores. Según la policía, es un armamento de alta precisión con un alcance de 500 metros. Entre los detenidos está un menor de edad. Los uniformados indican que 2 horas antes de su captura habría asesinado a 2 personas. Una de las víctimas era un adolescente. Allanamientos simultáneos en la Argelia Alta, en el sur de Quito, y en La Tacunga permitieron la detención de un joven de 19 años investigado por la distribución de material de abuso sexual infantil. El caso se seguía desde el año pasado y se presume que operaba desde el 2024. En la intervención se incautaron evidencias digitales. Según los uniformados, entre las víctimas hay familiares del sospechoso, quien podría cumplir una pena de hasta 13 años de prisión. Hacemos una nueva pausa comercial y al volver le contamos que 2 playas de Manabí fueron testadas. Seguimos con más, amigos. Gracias por su sintonía. Un derrumbe contaminó la principal fuente de agua potable en La Maná, en Cotopaxi. Es que las lluvias arrastraron lodo y sedimentos hasta el sistema de captación, lo dejaron fuera de funcionamiento y cortaron el servicio de al menos 4.000 familias. El cantón permanece en alerta naranja. Sandy Espinosa amplía la información. El invierno alcanza hasta los servicios esenciales en Cotopaxi. 4.000 familias en el cantón La Maná se quedaron sin agua potable, luego de que la planta de captación y tratamiento, ubicada a 20 kilómetros del centro urbano en la Reserva Ecológica Los Ilinizas, fuera afectada por deslizamientos. Las lluvias saturaron el suelo y parte de una montaña se desprendió en el sector El Tingo. El lodo y los sedimentos llegaron hasta el sistema de captación, contaminaron el agua y la dejaron no apta para el consumo humano. El área impactada está en una zona de laderas inestables y caminos difíciles, lo que complica las labores de limpieza y la rehabilitación del servicio. Kilómetros arriba de nuestra captación de agua, La Morenita, que es la principal que provee del 70% del líquido vital a la ciudad, tuvimos un derrumbe, inmediatamente trasladamos a nuestro personal. Mientras avanzan los trabajos, en viviendas y locales comerciales la rutina se sostiene con tanques y cisternas. En varios casos, las reservas no alcanzan. Tenemos que abastecernos de botellones de agua. Sí nos suma un poco en nuestros emprendimientos. Tenemos que invertir un poco más para atender a nuestra clientela.
Según el municipio, restablecer el servicio totalmente tomará alrededor de 2 días. A esta emergencia se suma el colapso del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario. Por esta situación, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró al cantón en alerta naranja. Y ahora cambiamos de tema para contarles que la Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Sinfónica Nacional preparan recitales en varias ciudades del país para el fin de semana. Las agrupaciones buscan cautivar al público con un repertorio que abarca desde Mozart hasta baladas en formato sinfónico. La agenda cultural ahora con Diana León. La obra maestra de Mozart, Requiem, será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Cuenca este viernes. En la presentación intervendrán 4 solistas invitados y el coro sinfónico de Choral Academy, dirigido por Enrique Silva. El espectáculo gratuito iniciará a las 8 de la noche en la iglesia de Santo Domingo de la capital azuaya. Las tradiciones y paisajes de Japón destacan en esta exposición de calendarios inspirados en la nación asiática. Las impresiones plasman la cotidianidad de Japón a través de llamativas imágenes en alta calidad, técnicas de impresión y diseños. Se puede visitar sin costo en el Centro Cultural Puse de la capital, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. La Orquesta Sinfónica Nacional se une al Trío Colonial para una nueva edición del recital Baladas del Alma. El repertorio romántico incluirá temas de José José, Camilo VI, Los Iracundos, entre otros, con arreglos instrumentales. La presentación arrancará a las 8 de la noche en la Casa de la Música en Quito. 2 playas manavitas fueron testigo del nacimiento de 95 tortugas laúd, una de las especies más grandes del mundo marino y actualmente en peligro de extinción. Y al caer la noche, estos nuevos ejemplares fueron llevados al mar. Karen Ceballos con las imágenes de este emocionante suceso. 45 tortugas marinas laúd nacieron de un nido que fue localizado al norte de la playa de Crucita, en Manabí. La eclosión comenzó alrededor de las 4 de la tarde de ayer. Las especies fueron medidas y pesadas en una gramera. Se trató de un acontecimiento que llamó la atención de moradores y turistas que rodearon la malla plástica de seguridad que se ubicó para mantener distancia. Es que el último registro de nacimientos de estas tortugas en la provincia fue hace 5 años en el Cantón Sucre. Claro, en Crucita es el primer registro que se tiene. Sí, hemos tenido registros de anidación de laúd en el 2017, tuvimos 2 anidaciones, pero no hubo éxito de eclosión. A nivel internacional, la laúd está en peligro crítico de extinción. Es una especie que ya se consideraba ausente de la costa ecuatoriana. Sin embargo, este año la naturaleza sorprendió con más de 200 huevos entre todos los nidos localizados y que se encuentran bajo supervisión. Entre 6 y 7 nidos todavía existen en esta parte donde se está dando seguimiento. En Puerto Cabuyá, que también hay nidos, también ya están eclosionados, están saliendo. Allá está nuestro equipo de áreas protegidas y la Corazón y Fragatas. La presencia de tortugas laúd en playas manavitas tomó notoriedad el pasado 7 de enero, cuando una fue vista en Crucita intentando crear un nido. A esa tortuga se la llamó Vela. Esta primera eclosión corresponde a sus crías, que fueron liberadas al mar durante la noche. Las laúd son las tortugas marinas más grandes del mundo por sus casi 3 metros de longitud y hasta 1 tonelada de peso. El Ministerio del Ambiente confirmó este jueves que hasta ahora hay 95 crías de estas tortugas, ya que después de Crucita se sumó un segundo nacimiento de medio centenar de la especie en Playa Cabuyal de Sucre. Las eclosiones de los nidos restantes se darán en marzo. Qué maravilla, definitivamente. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estará Olivia Díaz Granados. Ella es directora ejecutiva de la Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración, para hablar sobre la escalada de la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. Además estará con nosotros Brenda, la cantante ecuatoriana, contará su experiencia representando al país en Viña del Mar. Amigos, sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información actualizada siempre con el sello de Televistazo. Buenas noches.